Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del mayas nos crearon, y ellos, al vernos inertes y sin crecimiento, se dieron el tiempo de crear las palabras con corrientes de aguas fuertes, rocas, hasta llegar a arenas y crear unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, y en ello, que son las palabras, nos reflejamos, y al reflejarnos nos hacemos dos en uno o nos convertimos en uno, y al separarnos cada quien aprendió algo el uno del otro. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos aquí a dos compañeros y el maestro García. Maestro García, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Antonio. Listo para entrar en la conversación como siempre. Bueno, tenemos aquí a dos compañeros y al maestro don Enrique. ¿Cómo está, don Enrique? A la orden, como siempre, mi buen Antonio. Don Enrique González y también a Marco Antonio Castillo. Marco, ¿cómo está? Hola, un saludo a todos. Aquí listos. Bueno, lo que siempre, aunque ya los dos nos han hecho el favor de proporcionar su tiempo, en forma muy sintetizada, algo de ustedes, algo personal, fuera de su figura pública. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? Algo así, algo que nos dé una familiaridad a nosotros y al público con su persona. Maestro Enrique, pues ¿de dónde es usted? ¿Dónde creció? Muy breve. Soy de San Luis Potosí, que es la tierra de Dios y de María Santísima. La mitad de mi alma es guerrerense porque he vivido y luchado mucho con el pueblo de Guerrero, al que admiro, quiero y con el que me identifico plenamente. Y la otra mitad de mi alma es capitalina, es chilanga, porque he vivido muchos años en la Ciudad de México. Pero la mitad más grande sigue siendo potosina, orgullosamente de San Luis Potosí. Soy abogado y defiendo sindicatos, comunidades y grupos colectivos en este país. Su servidor. Ok, Marco Antonio, algo muy sintetizado de tu persona. Sé que tocas piano, pues una vez ahí hice percusión con mi afición y nos divertimos bien mucho en Nueva York tocando, siguiendo tú mi percusión. Dime. Sí, Toño, sí, pues lo mismo. Somos hijos de la migración y del mestizaje. Yo tengo una parte huasteca. Mi padre es nacido en Benito Juárez, Veracruz, en la Huasteca veracruzana. Huasteco, hablante de náhuatl, y el lado de mi madre es orizabeño, y yo nací y crecí en la infancia primaria en Puebla, pero después mi otra mitad es chilanga también. Entonces, aquí estamos ahora en Nueva York, continuando esa historia y esa tradición de migración. Bueno, lo que intentamos al menos pues platicar, dialogar, caer a conclusiones, es sobre una propuesta que hizo Omar García, sobre un video, en donde al parecer con esta condición de esperanza, de renovación moral que tenemos en el país, esta posibilidad tal vez de cambio, que yo más que nada la veo como una posibilidad de crear espacios organizativos para llevar un cuestionamiento más a fondo y más a largo plazo. Él defendió la decisión de don Felipe de la Cruz de ser o postularse o querer correr como diputado federal. Y él dice que de alguna forma los políticos de carrera se han dado el tiempo de jodernos eternamente y tal vez alguien nuevo pero con defectos, o las personas nuevas pero con defectos, tengan una mayor posibilidad de donde el pueblo sea representado. Las experiencias que yo tengo directas con don Felipe de la Cruz, pues no las vamos a platicar ahorita, pero sí, pues no son muy buenas, son muy criticables muchas de las cosas que yo he visto en él. Pero dentro de todo esto han surgido otras personas. Maestro García hizo un análisis un poco más a fondo por cuestión de que pues, yo a veces trabajo y no puedo a veces ni respirar para pagar mi renta. Pero hay personas en Guadalajara, en Yucatán, en Tamaulipas, con Susana Prieto está postulando un representante obrero para diputado, creo, local. Hay varias formas en donde el pueblo está tratando de buscar su propia expresión. Y
y lleva ese cuestionamiento en donde sí tenemos gente defectuosa, no podemos nosotros, al menos yo en lo personal, hacer un juicio moral severo, porque pues yo tengo cantidad de deficiencias y he vivido mi vida en forma, mi juventud muy dilapada y fuera de lugar, ¿no? Entonces no creo que yo tenga yo la suficiente moral como para condenar a otro. Todos tenemos defectos. Y con esta sangre nueva, lo que al menos en el programa que se hizo sobre la propuesta inicial, sobre la propuesta de Omar, era de ver si acaso por medio de estas personas podríamos establecer principios básicos. Uno de ellos era de que todos estos, al tratar de hablar con ellos, si podemos ver que hicieran una declaración de bienes antes de entrar al poder y accedieran a una auditoría cuando salieran, para sentar una base para forzar la misma exigencia a los políticos de carrera. Al menos empezar a sentar una posibilidad moral dentro de algo que los políticos que nos han destrozado. En ese sentido, yo, pues ahí como pude, estudié un poquito de Hegel, y Hegel, en alguna forma, me dio a entender, o entendí como pude, que el poder tiene una necesidad de presentarse como algo moral para poder tener dominio sobre los demás, y nos presentan la ley y el orden, la democracia y otras formas en donde en realidad son principios que usan para someternos y no son una realidad social. Y esa necesidad de justificación moral que tiene el poder es en donde yo me baso para que a través de estas personas nuevas empecemos a tratar de hacer ese cuestionamiento moral a los que nos han llevado el país a este extremo de miseria humana, desaparecidos, toma de territorios, entrega de territorios, cantidad de angustia y dolor que ha causado estas gestiones políticas. En este sentido, pues, ¿qué piensan? ¿Quién quiere tratar de ver si en alguna forma estoy soñando demasiado o cómo es posible? Marco Antonio, maestro Enrique. Adelante, maestro Enrique. Gracias. Maestro García, ¿no quiere empezar? Nadie quiere entrarle al principio. No, Nadie quiere entrarle. Estamos viendo algo de algo histórico, que el proceso de la historia humana es que salen disque líderes y proponen el bienestar de los demás, pero poco a poco se sobornan y llegan, sobre todo en nuestra época, llegan como en vez de ser representantes del pueblo, son representantes del poder, y el poder no es estrictamente con ellos, los políticos, pero los que están, el poder detrás de estos políticos, los poderes económicos grandes, nacionales e internacionales. Entonces, quedamos después de un poco tiempo con la perspectiva de que nos traicionaron, no nos hacen caso, y luego, pero ni modo, que vamos a hacer, cuesta trabajo encontrar continuamente en la política, y pues ahí lo dejamos a otros, a cabo no van a resolver nada. Pero esta perspectiva que sufrimos muchos, un poco bastante de esa perspectiva, se debe de combatir, porque es una vigilancia eterna que no podemos descansar. Tenemos que juntarnos y tratar de defender los intereses verdaderos del pueblo, que es la vida digna, suficiente ingresos para mantenerse dignamente. Bueno, una perspectiva, maestro Enrique, a ver, Bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo puede una
una agrupación de ciudadanos, un núcleo, un pequeño grupo de personas, realizar acciones que incidan de manera seria y verdadera en el cambio de la sociedad, con aparatos de control estatal tan formalizados, tan estructurados y tan dependientes en su mayoría de los factores reales de poder. Así entiendo la pregunta que nos hace Antonio. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, ciudadanos de a pie, eternos interesados en la transformación positiva de la sociedad, no espero morir siendo lo mismo, una persona que intente mejorar la sociedad y la vida, ¿cómo, si los aparatos del Estado están pues ya muy hechos a las fórmulas, a los métodos y a veces hasta a los intereses del poder? ¿Cómo le hacemos? Hace tiempo que una pregunta anda rondando en mi cabeza. La traigo ahí vuelta y vuelta y vuelta. ¿Se puede adecentar a los políticos? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo porque los políticos se adecenten? Híjole, pues y le sigo dando vueltas todos los días. Sigo pensando cómo, sigo pensando si vale la pena el esfuerzo y sigo pensando cuál es la respuesta a esta pregunta. Y mi experiencia de vida me dice que estamos viviendo momentos interesantes en la historia del país porque tenemos cosas muy novedosas que tratar de asimilar bien y utilizarlas positivamente. Yo pienso que lo que se ganó en julio de 2018 no fue propiamente el cambio, fue la posibilidad de iniciar un cambio. ¿Y hacia dónde? El problema no es que las sociedades cambien, porque también la reversa es cambio, decíamos con Vicente Fox cuando empezó a echar todo para atrás. También la reversa es cambio. ¿Cómo hacer que no sea reversa lo que nosotros debemos impulsar? Y si vale la pena, sobre todo si vale la pena el empeño y el esfuerzo. Bueno, vivimos, digo, condiciones novedosas en este país. El viejo régimen está comenzando a morir. No ha muerto, de ninguna manera está acabado, sí está debilitado, sí le han cortado algunas uñas con las que robaba y dañaba y daba zarpazos por todas partes, a veces zarpazos asesinos. Sí le han cortado algo las uñas, pero no, de ninguna manera ha perdido su fuerza. El dinero sigue en sus manos, las armas siguen en sus manos, el poder de la burocracia media sigue en sus manos, o sea, y muchos de los factores no formales del poder, como la prensa, como están en sus manos. La prensa escrita, televisada, o sea, ahí está vivo el viejo régimen. Pero también hay un nuevo régimen que está tratando de surgir, de tomar forma, de darse una propuesta razonable y aceptable para muchos, para la mayoría, y que no termina de hacerlo. O sea que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Vivimos un periodo histórico de esos que se han conocido como interregnos. El viejo régimen y el nuevo, que queremos edificar entre muchos, están en proceso de indefinición ambos. Y en este espacio de tiempo, en este periodo que estamos viviendo, pues hay mucha convulsión, hay mucho movimiento,
hay mucha confusión. La gente no acabamos de entender bien cuáles son las ideas que hay que sostener y cuáles no. Cuáles son los procesos que hay que apoyar y cuáles no. Y entonces esto nos ha costado dificultades y problemas para el avance. En esas condiciones, entonces yo creo que va a reconformarse en 2021 el resto del aparato del Estado, que no fue motivo de la elección del 2018. ¿Qué parte del Estado ganamos con la elección del 2018? Una parte del Estado, no todo el Estado, cuidado con eso. Ganamos el Ejecutivo, por supuesto. Ganamos una parte del Legislativo. Pero hay centros de poder formal, estatal, como las gubernaturas de los estados, que están en manos del viejo régimen. Y son activos, y son militantes, y son agresivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no sufrió ni el mínimo cambio. Cero. Son las mismas momias haciendo lo mismo que han hecho toda la vida. No, esos no han modificado su conducta ni un mínimo. Y algunos de los llamados aparatos componentes del Estado mexicano, pero autónomos, organismos autónomos, también están en manos del viejo régimen. El INE, el organizador de las elecciones, está en manos clarísimamente del viejo régimen. Lorenzo Córdoba lo conduce a nombre de los anteriores detentadores del poder. El Banco de México sigue en manos de personajes que no han dado color, que no se han metido mucho en ellos, pero que tampoco apoyan ninguna transformación. O sea, ni siquiera ganamos el conjunto de los aparatos del Estado formales. Los aparatos informales no fueron tocados. Las televisoras siguen siendo propiedad de los mismos. Los periódicos grandes que inciden en la vida cotidiana de mucha gente siguen siendo propiedad de las mismas personas. O sea que no está fácil el tema, no es tan sencillo. Y luego, pues, de esta parte, de la parte popular, hay una tendencia a considerar que hay un caudillo en el gobierno y que está formando su partido, y entonces ese partido va a ser la garantía del cambio. Pues vamos a verlo, porque hasta hoy no nos ha dado buenos ejemplos. En Monterrey hay candidatos de Morena que parecen del PRI, en San Luis Potosí lo mismo, y en varios lugares del país, así que hay rejuego. Esto es normal en una situación de interregno, por eso empecé por ahí. Y entonces, en esas condiciones, nosotros, los que sí queremos un verdadero cambio de fondo, los que participamos en las elecciones, por supuesto que participamos, pero que no ganamos, fíjense bien lo que digo, la izquierda revolucionaria, transformadora, que busca un nuevo mundo para todos iguales, esa no ganó las elecciones, ganó otra expresión social que no es estrictamente la nuestra, la que consideramos nuestra. Entonces, hay quienes desde que están en nuestra posición que dicen, pues estos son parte de lo mismo, hay que pegarles igual que a nosotros. Y nosotros decimos, no se confundan. Pueden ser del mismo origen, pero no están actuando igual. No podemos ser tan ciegos y leer mal la coyuntura y pegar a ciegas palos a la piñata. No. Hay que aprovechar los caminos que está creando el pueblo, porque el pueblo fue el que votó. Los 30 millones son del pueblo. Los 30 millones de votos de este gobierno son pueblo. Y hay que ganárselo, porque se quiere el cambio. Votó porque quiere un cambio. Estaba harto de los ladrones del viejo régimen, estaba harto de los homicidas del viejo régimen, estaba harto de los saqueadores, falsarios, antidemocráticos del viejo régimen. Sí, entonces con ese pueblo hay que caminar,
pero hay que convencerlo de que nosotros también tenemos propuestas y tenemos ideas. Por eso sí se puede aprovechar, respondo ya la pregunta para terminar. Claro que se puede aprovechar la presencia de don Felipe, claro que se puede aprovechar la presencia de quienes van a llegar a esos aparatos. No todos los que lleguen a esos aparatos con disfraz de Morena van a ser confiables. Cuidado, no, hay que irlos viendo en sus actos, por sus obras los conoceréis. No los vas a conocer por sus dichos, los vas a conocer por sus hechos. Veamos sus hechos y con esos vayamos de la mano, caminemos, propongamos y veamos si son compañeros de camino largo con los que vamos a ir juntos o son compañeros de camino corto que se saldrán en el primer recodo del pan y remedio. Nosotros seguiremos a donde tenemos que ir. Esa es mi posición, queridos amigos. Así pienso yo que hay que proceder. Bueno, Marco Antonio, ¿qué piensas? Caray, pues no, yo estoy completamente de acuerdo con los argumentos de los dos, del maestro, y bueno, pues yo tal vez lo único que trataría de poner sería, estoy completamente de acuerdo en que estamos en un momento de transición, en un momento de entre reinos, estoy completamente de acuerdo en que nuestro país es complejísimo, tiene una historia de violencia y de criminalidad política que va a ser muy difícil poder hacerla con puros buenos oficios de la política. El presidente López Obrador se ha querido colgar esta gran tarea, pero ha sido poco humilde en reconocer que no es una tarea de un hombre, es una tarea de una nación. Y concretamente lo que quiero decir es que yo creo que realmente este régimen en el que ahora gobierna México debe ser considerado como un régimen de transición, como un régimen intermediario. El presidente nos ha querido vender la idea de que es el cambio, y yo creo que no es el cambio, yo creo que es el inicio de la transición al cambio. Por eso es que es muy importante que se den este tipo de espacios de debate y discusión, porque es muy importante no sentarse, no sentar el caballo en este momento. Al contrario, yo creo que es el momento. La gran tentación es que nos convenzan de esta narrativa de que si el régimen de la Cuarta T no funciona, hay que regresar a los otros partidos de antes. Eso es terrible. Creo que tendríamos que estar discutiendo para ver cómo se presiona para el paso que sigue, para la quinta T, para la sexta T, y no pensar que hasta acá llegamos. México tiene décadas de violencia y de opresión, y en ese sentido van a ser décadas para la reconstrucción del país. Y bueno, pues concretamente, Toño, para pensar cómo estas candidaturas como las de Felipe de la Cruz u otros, pues pueden contribuir en este sentido, ¿no? Pues mira, yo decía, no solamente por sus acciones como diputados individuales, sino también por qué tanto contribuyan a la discusión, a incluir a otros, a abrir las voces del pueblo, en hacer llegar a los espacios de debate la voz del pueblo sobre qué es lo que se necesita para avanzar este carro más hacia adelante, más hacia la izquierda. Yo tengo la idea, y tal vez estoy equivocado, que realmente tratando de mal imitar la política gringa, se nos hace pensar que la política es un oficio de líder individual, cuando en realidad nuestra tradición latinoamericana y sobre todo nuestra tradición mesoamericana, pues es una tradición donde la política es un oficio colectivo, es una toma de decisiones redonda, circular, transparente y compartida. Y en este sentido, si Morena es un partido que no fortalece la capacidad de hacer política colectiva, asamblearia, comunitaria, y se va por este tema de que las candidaturas son el principio y final de la vida partidista, pues eso es una pena, porque van a reeditar lo peor de
el PRI, en lugar de regresar al pacto social, en donde campesinos, indígenas y mestizos, lasemedieros, pues hicieron un pacto de construir una plataforma que permitiera tener la discusión común de país y bueno, pues rápidamente se desvirtuó por la corrupción de quienes detentaron el poder. Ojalá no sea lo que suceda. Y personas como Felipe de la Cruz pues pueden llevar las cosas hacia un lado o hacia el otro. Ese es mi comentario. Mira, en relación a el ejemplo tanto de Estados Unidos como de Europa, en Europa y en Estados Unidos tal vez tengan instituciones semifuncionales o que pueden graduar o mediar los conflictos sociales a favor del poder, pero tienen capacidad de mediación. En Latinoamérica todo se hace con la fuerza y el sacrificio del pueblo. Ha habido cantidad de ataques en donde el pueblo se pone al frente e impide el robo, impide las atrocidades a base de su propio sacrificio. O sea, somos nosotros los que en Latinoamérica, los pueblos, los que impedimos que esto avance todavía mucho más, porque nuestras instituciones, no solo en México, en todos lados, ejemplo Haití y otro ejemplo, tú puedes ver es Honduras, aquí cantidad de ejemplos, Colombia y todos, donde las instituciones definitivamente no están a favor del pueblo y es la intuición y la conciencia del pueblo la que impide mayores desgracias hacia sí mismo. Entonces, y en ese sentido, ¿te acuerdas la última vez cuando platicamos, muy reciente, o todavía la imagen de Obrador en términos de posibilidades? Yo te decía que lo que nos dio el programa a nosotros fue la criticar a la figura del ícono. Y cuando el ícono no tiene un contrapeso, pierde piso y no hay forma de balancear su ego. Se hace impositivo, se cree omnipotente, solo mi palabra vale y te echa encima a los perros a cualquiera que lo critique o empiece a percibir que es el enemigo de su pensar. Y eso está pasando. No hay un contrapeso contra Obrador y ese contrapeso tiene que ser construido desde la conciencia de nosotros. Y al menos en mi percepción, esta mentira o esta necesidad de un engaño sobre una moral que no existe es un punto débil del poder. ¿Cómo con estos elementos nuevos, tu papá, la gente de Don Felipe, los de Yucatán, los de Tamaulipas, con ellos, y es la intención de este programa, a ver si me ayudan a hacer por Zoom, una reunión con ellos, una plática con ellos, diciéndoles, ¿sabes qué? Queremos que empiecen a implantar este principio y que tengan la fuerza del pueblo atrás de ustedes, pero también vigilando sus excesos. Ya los conocemos. Las desafortunadas situaciones de Don Felipe, pero no es el único, ni los otros tampoco están ausentes de defectos, ni nosotros tampoco dejamos de tener defectos como para condenarnos unos a otros, sino cómo ver que hay una vigilancia para hacer un sobrepeso que contrarreste la imagen del ícono, su potencial y también el poder ya establecido. No sé qué piensen de esto. Pues empezar con el maestro García, porque pues me lo van a mandar con él. Eso de buscar un contrapeso a los disque líderes, los que salen del pueblo y pues se olvidan de dónde vienen y comienzan a responder al régimen de poder. Pero es cuestión de la vigilancia y tenemos una tendencia de ver todo el proceso político como que una participación mínima, de que hay que ir a votar ya, y luego dicen, no, ¿para qué sirve votar? Entonces ya ni votamos. Se trata de crear dentro de nosotros, de todos, esa actitud de yo soy participante y tengo que participar casi diariamente. Es cuestión no de que votamos y ya esperamos algo y luego nos quedamos desesperados. ¿Para qué?
hablando de la política acá en el norte, hace muchos años, en los 70, había muchos de nosotros que nos cansamos de nomás tener que escoger entre dos opciones, Partido Republicano o Partido Demócrata. Uno, y solemos decir que el Partido Republicano nos odia, el Partido Demócrata ni nos hace caso. Entonces, sabiendo que no podemos hacer los republicanos hermanos, si van a participar en la política electoral, van a participar como demócratas. Entonces, poco a poco hicimos la lucha de formar nuestro propio partido, el Partido de la Raza Unida. Y en ese tiempo, en los 70, 64, por ahí, andábamos de puerta en puerta, tratando de convencer a nuestros vecinos a nivel municipal de inscribirse en nuestro propio partido. Entonces, me sorprendió que salió una actitud muy interesante, que había gente que dice, oh sí, yo voy con ustedes, porque ya estoy harto de que dos grupos de gringos nos andan fregando, es tiempo que entran los nuestros a fregarnos. ¿Cómo es posible esa mentalidad? Pero desde la perspectiva de la política de este país, entonces veían a los políticos, a los electos como los que andaban fregándonos, no representándonos, no apoyando ni moviendo nuestros intereses. Entonces se tiene que cambiar toda la perspectiva, comenzando con un programa de autocuestionar, de cuestionar a nuestros compañeros en pos de un cambio de perspectiva y un cambio de actitud que llega a un cambio de acción, de que nosotros nos vemos como corresponsables de lo que está pasando alrededor de nosotros. Pues maestro, sigamos el mismo orden inicial, maestro Enrique. Y con esto, y continúo, porque estoy de acuerdo con lo que dice el maestro García, continúo su exposición ahí donde él se queda, con el trabajo colectivo y con nuestro papel de copartícipes, pues hay que buscar mecanismos para evitar que esto se convierta en el proyecto de un solo hombre que decide por todos nosotros. Eso no sirve, ya lo hemos experimentado históricamente. Cuando una persona se arroga los atributos y los derechos de un colectivo, pues anula al colectivo. Entonces, no. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros. A ver, ciertamente, ciertamente, la llegada a la presidencia es una cuestión que mucho tiene que ver con el personaje. No lo niego. O sea, López Obrador representa para muchos una enorme posibilidad. Bueno, para nosotros representa una enorme posibilidad de transformación, no de cambio real ya, sino de posibilidad de transformación. Bueno, entonces para nosotros, las personas que se nuclean en torno a ese personaje no son nuestros adversarios, ni menos nuestros enemigos. Esas personas, todos esos seres humanos que estuvieron y están en torno a un proyecto que llaman la Cuarta Transformación, son nuestros compañeros de lucha. Nosotros creemos que tenemos una perspectiva de más largo plazo que una mera Cuarta Transformación, porque ya vimos, ya conocemos históricamente los alcances que tienen los movimientos. Nosotros ya vimos cómo un movimiento que fue la Revolución Mexicana dio origen a un sistema de un partido, un presidente en la cúspide y muchos mexicanos abajo obedeciéndolo.
Ya tenemos esa experiencia histórica. Entonces, para no repetir errores, acompañamos ese proceso lealmente, porque un compañero no traiciona, no falla, lealmente, vamos ahí, pero nosotros tenemos una perspectiva de más largo plazo y nosotros tenemos una perspectiva de cambio mucho más profundo y nosotros tenemos una idea de ir hacia otras metas que tal vez vayan siendo factibles conforme vayamos creando las condiciones, porque hoy difícilmente las hay. Les pongo un ejemplo, para a ver si me doy a entender. El viejo régimen, el PRI, el PAN, el PRD, el Pacto por México, hicieron una reforma energética. Entregaron parte de nuestros recursos naturales energéticos a particulares nacionales y extranjeros. Y nosotros estamos estrenando, apenas lo estamos estrenando, un panorama en el que vemos expendios de gasolina que ya no son todos de petróleos mexicanos, ya no. Algunos siguen siendo de petróleos mexicanos y otros son de móvil y de cuanta marca rara encuentra uno por ahí, por virtud de la reforma energética neoliberal. Bueno, ¿cómo echar para atrás eso? ¿Cómo hacer que eso dañe la soberanía nacional? ¿Cómo evitar que dañe la soberanía nacional? Bueno, pues son procesos. Vamos abriendo condiciones para que en algún momento les podamos decir, señores, muchas gracias por su trabajo, por su tarea. México se va a encargar de este tipo de tareas porque seguimos considerando estratégicos los recursos naturales del subsuelo, y de la atmósfera y del mar patrimonial y de todo lo que constituye el concepto de soberanía. Y eso lo planteamos hoy que es marzo del 2021, van a decir, no, pues Enrique anda un poco enloquecido, ¿verdad? Anda fuera de momento, anda fuera de tiempo. No lo planteamos hoy. Hoy planteamos nada más que se saneen las finanzas de Pemex, porque lo dejaron de endeudado hasta el cuello los neoliberales. Se robaron tornillos, se robaron tubos, se robaron todo lo que pudieron y dejaron casi en quiebra a Pemex. Bueno, saquemos a Pemex de la quiebra, pongámoslo en condiciones de funcionar como tiene que funcionar. Y entonces sí decimos, señores, los recursos naturales, todos y todas las actividades de los energéticos son de México. No sé si me explico cómo veo yo el proceso. Decía Toño, pues esto es un proceso, sí, es un proceso largo, duro, costoso y también riesgoso para nosotros, porque no somos parte del viejo régimen, nunca lo fuimos, tenemos toda la vida luchando contra él, pero tampoco nos inscribimos en todas las ideas de la cuarta transformación. No, nosotros somos la izquierda histórica, la izquierda que quiere ser consecuente, la izquierda que quiere ser profunda, la izquierda que quiere ser radical en el buen sentido de la palabra. Así lo veo yo, mis queridos amigos. Bueno, Marco Antonio, siguiendo el mismo orden. Sí, compañeros, pues yo de acuerdo. Yo lo que quisiera agregar, Toño, cuando tú hablas de someter a los candidatos a un compromiso de transparencia para hacer los dadores de cuentas, me parece muy bueno y con gusto paso tu mensaje, Toño. Pero yo además le agregaría que no solo es un tema de comprometerse a firmar un documento, es comprometerse a tener una discusión de proyecto de país y que su función como individuos o de liderazgo sea la función de representar ese proyecto en el Congreso de la Unión. Es decir, la mejor manera de regular, la mejor manera de ejercer el oficio político con responsabilidad comunitaria, pues es siguiendo un proyecto. A mí lo que me preocupa muchísimo es que Morena, como no tiene un proyecto ideológico ni legislativo claro,
que no sea sumarse al comando del presidente de la República. Si bien es cierto que para romper el muro electoral de más de 90 años, por supuesto que se necesitaba un puño fuerte, un liderazgo fuerte, un presidente fuerte. El problema es que después de eso, después del momento electoral, tendrían que estarse sentando las bases para la discusión del México que queremos y que el partido político, la plataforma política estuviera al servicio de ese proyecto para los próximos 10 o 20 años. Como lo dice el maestro Enrique, pues esto es algo que va a ser largo y va a ser incluso generacional. Siguiendo la narrativa de Andrés Manuel López Obrador, la tercera T habrá sucedido en 1937 con el presidente Cárdenas. Imagínense, fueron casi 80, 90 años para llegar de T a T. Y la que sigue nos va a llevar lo mismo, pero no se está empujando. Y a mí me importa y me preocupa que legisladores, presidentes, gobernadores sean parte y estén sometidos a un proyecto de país para los próximos 20 años. Yo creo que esos pequeños detalles marcan la diferencia. Por lo demás, sí creo que va a ser un régimen que está el de López Obrador, pues está navegando con la cabeza, o sea, lo tienen al cuello los intereses que ya estaban ahí, los intereses que siguen, los intereses corruptos que tienen décadas. Entonces, por eso insisto en que yo no creo que sea Andrés Manuel el que va a llegar al otro lado del puente. Creo que él nos abrió la brecha y ahora a nosotros nos toca. Y estos legisladores tienen que ser parte de discusiones locales, estatales, nacionales, donde se discute el México que queremos. Y eso a mí me parece, y no quiero hacer más amplia la discusión ni controversial, pero sí creo que sí me parece que eso es algo que el cardenismo sí hizo y que el López Obradorismo no ha querido hacer. El López Obradorismo está caracterizado por ser una excelente maquinaria electoral que ha logrado vencer a un dinosaurio, pero no ha sabido construir un proyecto societal de izquierda que podamos hacer. Los documentos que Andrés Manuel ha presentado y que las plataformas de Morena han presentado son documentos elaborados por un solo hombre y que pretenden resolverse solo desde el ejercicio del Ejecutivo, con la ayuda de los demás. Pero bueno, pues en ese camino estamos. Y aquí a lo que me dure la pila, perdónenme porque estoy en la calle. Te digo, si me permites, Toño, le digo a Marco, pero nosotros sí podemos hacer ese proyecto, mi buen Marco, entonces. Claro, estoy de acuerdo. Y tenemos las benditas redes sociales, entonces vamos ahí permanentemente diciendo, opinando, criticando, apoyo crítico, no apoyo incondicional. Incondicional, no solo con mi mamá. Mi única relación incondicional fue con mi mamá. Mira, en el Palacio de Minería, cuando fui con los abogados, al menos yo públicamente expresé que yo no considero ni nunca consideré a Obrador siendo izquierda. Es centrista cargado a la derecha, pero que nos da una oportunidad organizativa. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y viene a lo que siempre me has oído cuando hablamos en forma particular, Marco Antonio, el sacerdote que siempre nombro, el padre Peraza, Prisciliano Peraza. Él cuando estuvo con nosotros me dijo, mira Antonio, no se trata de derrocar el poder, no se trata de ir contra él y poner otro igual, pero con buenas intenciones. Se trata de establecer principios. Y esta oportunidad que nos da esta sangre nueva es de no comprometerlos, sino estar atrás de ellos y saber que tienen un compromiso y una presión social para que impulsen el establecimiento de un principio básico. El declarar sus bienes y visión social, sí. El declarar sus bienes y someterse a una auditoría para que sean la punta de lanza que con el pueblo, con la presión de todos, con crítica y lo que sea, tengan y se den esa obligación de establecer ese principio para empezar a cuestionar a los políticos de carrera a dónde y qué se han llevado
¿Qué se están llevando y qué pretenden llevarse más? Ríndanos cuentas, como es un principio básico. Podemos empezar en el interno, empezar a tratar de llevar a cabo principios más complejos. Los zapatistas en las mesas de negociaciones invitaron al gobierno a discutir lo que no querían discutir, la democracia. Y la democracia no es este juego de números, esta manipulación social. Es un principio en donde hay un compromiso de todos por todos y para todos. Y tienen que responder a ella. Pero serían complejos, principios mucho más complejos de llevar a cabo y analizar. Este es básico. Que los que están como sangre nueva con esperanzas de esta renovación, inspirados por Obrador, inspirados por la posibilidad de establecer al menos un principio de rendición de cuentas en forma muy básica, y desde ellos que nos sirvan de punta de lanza para avanzar esto más allá del ícono. Y tal vez servir como contrapeso para que el ícono tampoco se salga del orbe, que no se le trepe el ego y después cuando lo bajamos, ¿no? Que yo creo que ya está ahí, pero no. Maestro García, siguiendo el mismo orden, nos quedan aproximadamente como 15 minutos o poquito más. Sí, por ahí exactamente. Sí. Hablando de un contrapeso, pero el contrapeso tiene que ser nosotros, tiene que ser una vigilancia eterna, porque si entiendo bien la situación legal allá en México, es que está prohibido a estos políticos enriquecerse mientras están ahí en sus puestos. Es completamente ilegal, pero en las pocas ocasiones, con lo que entiendo yo, que llega uno de esos políticos o ex políticos a la corte, entonces se explica que, por ejemplo, en el caso de un gobernador acá de un estado norteño, le preguntaron cómo es que adquirieron tanta propiedad por que tiene un valor en el mercado mucho más grande del salario que le tocaba durante su sexenio. Dice, no, pues yo estaba bien ocupado en asuntos del Estado, que fue mi esposa que manejó las cuestiones financieras personales, y ella pues se avienta para inversiones. Entonces el juez dijo, está bien, ahí está la explicación. Entonces, regresando al tema mencionado antes, es que el sistema de cortes también es parte del sistema y los procesos del poder, y ahí está otro problema. Está difícil para combatir ese tipo de acción, pero tenemos que meternos en una crítica, pero crítica buscando soluciones como como mencionó Antonio, la rendición de cuentas de auditorias, pero que tengan su impacto verídico, real, y que hay implicaciones de enriquecerse. No que se puede ir a un juez correcto y desculparse. No. Aquí está la explicación de juntar tanta propiedad en mi sexenio, y el juez nomás le dice al ex gobernador, está bien, ahí está la explicación. Dichoso el que tiene esposa que puede manejar las inversiones a tal nivel. No, debemos de reaccionar, debemos de presionar a este tipo de acción hasta de las cortes, especialmente de las cortes. Pues maestro, es una estructura de poder, pero todos están en complicidad uno del otro para pues lograr sus objetivos personales o de grupo sin el pueblo. Maestro, vamos maestro, dígame. Maestro Enrique, pues, ¿qué piensa? Tratar de establecer estos principios es un pequeño inicio. Sí, nosotros nos movemos por principios. Nosotros no nos movemos por coyuntura solamente, sino analizamos la coyuntura, pero en función de los principios que no son coyunturales, que son trascendentes, que van más allá del momento y del lugar concretos. Sí es útil hacer una propuesta de principios, es necesario, porque
está predominando en muchos sectores de Morena el pragmatismo, ese pragmatismo que llevó a otras experiencias al fracaso. Lo mismo decía un sector del Partido de la Revolución Democrática que sí nació sano, que nació con menos limitaciones que Morena, y sin embargo que se descompuso en el camino por su pragmatismo. Hoy ese pragmatismo se está notando también en sectores de Morena. Hay que decírselos, hay que reclamarles y decirles, oye, no me digas que hacer una alianza con el PRI es un buen detalle, es útil para la sociedad mexicana, para el conjunto de las y los mexicanos. No me salgas con ese cuento. Hay razones históricas muy reales, muy profundas, muy serias, para que nosotros no queramos ir ni a la esquina con personajes de esa catadura. De modo que sí es necesaria una política de principios y sí es útil que nosotros la manejemos así, como la nuestra es una política de principios, no de ventajas. Ahorita vamos a sacar la ventaja concreta de que si nos aliamos con el Gallito, un señor que está acusado de delincuencia organizada en San Luis Potosí y que es el candidato del Partido Verde, y que a lo mejor ese señor es un buen aliado para que en la Cámara voten nuestras propuestas los señores del Partido Verde. Esos cálculos miserables son cálculos que políticamente son certeros a veces para obtener cosas, pero al final de cuentas descomponen los procesos. Al final de cuentas pudren la relación social, la relación política, la relación ética, porque desaparece el aspecto moral de las cosas y se toma en cuenta solo lo inmediato. Vamos a ganar esta elección, aunque le entreguemos, como en San Luis Potosí, la candidatura a una señora del PRI, o en Querétaro, donde también Morena postula a una señora que viene del PRI. Entonces, pues con todo respeto, yo no tengo nada contra esas respetables damas, pero no son las personas que yo considero idóneas para gobernar en esas entidades en un proceso de transición hacia la democracia y hacia la justicia social profunda. O sea, no. Por muy pragmático que sea, por muchos votos y por mucho dinero que le metan a la campaña, pues no, ahí no va. Hay que apostarle a nuestros principios son éticos, nuestros principios tienen contenido valoral de fondo, de mucho compromiso con la sociedad y con sus sectores castigados de siempre. Sí creo en los principios y sí creo que por ahí se debe avanzar, mi buen Antonio. Bueno, yo siempre he creído que la solución no va a venir ni del poder ni de la gente del dinero. Viene de una conciencia que está cautiva, que está inerte, que está dormida del pueblo y así la han querido tener, pero tiene que despertar de alguna manera. Si todavía tienes pila, Marco Antonio, nos quedan 9 minutos o poquito menos. Marco Antonio creo que ya no tiene pila. Se le acabó la pila. No, Marco Antonio, sino a su teléfono. Bueno, no, Marco Antonio tiene argumentos sobrados para responder eso y más, pero como su teléfono está fallando, yo diría entonces 4 minutos para que luego cierre el maestro García en otros 4 minutos. Deje tratar de al menos dar un propósito y lo más corto posible. La intención de esto es también para ver si se puede hacer un programa por Zoom donde tengamos menos restricción de tiempo y tener una discusión más amplia y tratar de buscar que estos candidatos, lo más que podamos, participen en ese programa de Zoom para tratar de adquirir un compromiso y tenerlos ahí sin la restricción, porque desafortunadamente estas cuestiones nos pueden tomar horas o días y seguir discutiendo y nosotros yo creo que seguimos ahí.
pero el tiempo tiene límites en la radio. Y esa fue la intención. Marco Antonio está en la disposición, al menos decirlo en forma personal, de conectarnos con su papá y vemos a ver a quién más podemos obtener, don Felipe de la Cruz. Y pues, si soy injusto en mis juicios, no caer a eso, sino el compromiso está con los principios. Todos tenemos fallas, no nos centremos tanto en ello, hay un compromiso al futuro. Y aunque hay que exponer nuestras deficiencias, no tenemos que clavarnos en ellas, sino en tratar de establecer este principio. Es más que nada la intención de esto. Adelante, maestro. ¿O qué piensa de esto? De lo que se intenta con sentar las bases para hacer este programa en Zoom en un futuro, ojalá y lo logremos. No, sería bueno ampliar el diálogo, retar uno al otro en su pensamiento, porque así se avanza el pensamiento. Y hablando de uno de los retos, pues nos facilita el diálogo los medios sociales, pero este problema de la pila es real, es concreta, y ahí está una limitación a las posibilidades de hay cuestiones prácticas como las pilas que hay que enfrentar también a otro nivel. Es otro nivel de problema, pero es parte del problema del diálogo, sobre todo en tiempos de cuarentena. Pues maestro Enrique. Sí, yo estoy puesto y quizá una primera petición es que nos hagas favor de, si se puede, mandarnos la grabación de este programa para divulgarlo. Yo me encargo de que llegue a los 43, no sé si encuentra a don Felipe, pero puedo encontrar a Vidulfo por ahí en algún lado. En fin, yo buscaré la forma de hacerlo llegar a los 43. Sí. Yo pues también hemos trabajado con algunas de las madres que lo que han venido para acá, nosotros los hemos recibido aquí, hemos estado con ellas. Y sí, a veces estas cuestiones también son incómodas para gente en posición de liderazgo, pero hay que tratar de superar a veces lo inmediato para tratar de conquistar o intentar conquistar el futuro. Correcto. Yo estoy puestísimo cuando ustedes me digan. Pues ojalá y logremos eso de Zoom, dependiendo de si estas personas creen que nosotros tenemos algo que ofrecer hacia ellos, ¿no? Y ojalá y participen para llevar a cabo estos cuestionamientos. Nosotros pensamos, o al menos yo pienso que esto sí es válido, que ellos que están inspirados por la figura de Obrador, pues lleven más las cosas más allá y empecemos a establecer un principio que sea más permanente que un ícono. Sí, señor. Maestro García, pues nos quedan 4 minutos o poquito menos, unos 3. Son 2 según el reloj mío. Órale, ahí tiene un minuto, maestro. No, como siempre, darles las gracias a los participantes de este programa de esta mañana. Es bueno compartir y comparar las experiencias, las opiniones, de entrar en diálogo como se debe de hacer, no solamente por redes sociales, pero también en persona, y sobre todo cuando regresamos a la vida en que podemos salir de la cuarentena. Entonces hay que entrarle con más ganas, porque para mí no es solución, pero es proceso que puede llegar a una solución, a un mejoramiento de nuestras condiciones políticas. Bueno, es lo que don Enrique me dice, es lo que yo llamo mediación, es una constancia, hay que seguir platicando, marcando cosas, incomodándonos y tratar de ver cómo avanzamos esto por el bien propio, como seres humanos, como parte de una naturaleza, de un ecosistema que no ocupamos destruir. Maestro, ¿tiene unos 30 segundos tal vez? Un abrazo para los participantes, para el maestro García, para mi buen amigo Antonio y para Marco. Nos vemos en la próxima. Saludos. Ok. Bueno, pues este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras, como siempre, pensamos de que
el entender el por qué pensamos como pensamos, tal vez al tener ese entendimiento podamos tener la capacidad de cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias a todos. Maestro Enrique, muchísimas gracias. Siempre me inspiras. Gracias.